Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que por favor se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a estarle respondiendo a nuestro amigo católico Dante Urbina sobre el tema de los libros apócrifos o los deuterocanónicos, como se les conoce coloquialmente. Nuestro amigo Dante nos acaba de dar una argumentación, nos acaba de presentar su postura, su tesis tocante al tema. Y desde luego es muy interesante lo que él dice y definitivamente tenemos que aplaudir la pasión, la entrega y el amor con el cual él defiende su fe y sus convicciones. Muy respetables, desde luego. Entonces quiero dejar claro que este video no es para ofender a nadie, no es para difundir el odio, no es para crear algún tipo de malestar en ninguna persona que vaya a consumir este contenido. Solamente quiero dar mi opinión sobre el tema y defender también mi fe y mi postura, mis convicciones de la misma manera que lo ha hecho nuestro amigo el caballero Dante Urbina, el profesor Dante Urbina. Solo quiero resaltar tocante a la alusión de los libros del Antiguo Testamento. Él trató de refutar, ¿verdad?, el argumento que sostiene que los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo y no son libros genuinos porque no fueron citados en el Nuevo Testamento. Y en defensa de los libros apócrifos, nuestro amigo Dante Urbina dice que no todos los libros del Antiguo Testamento fueron citados explícitamente. Y pone como ejemplo el libro de los Proverbios, habla de Eclesiastés, habla del libro de Esther, etc. Entonces él comienza a tratar de dejar la impresión, ¿verdad?, de que si estos libros no fueron citados, entonces eso probaría que no son inspirados. Y esto lo hace él con la intención de quitarle poder y quitarle veracidad y credibilidad a los argumentos que usamos los apologistas evangélicos para defender el canon de 66 libros. Sin embargo, este argumento no es del todo cierto, no es del todo certero. ¿Por qué no es del todo cierto y por qué no es del todo certero? Bueno, no es del todo certero porque aunque es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento fueron citados explícitamente, uno por uno, en el Nuevo Testamento, eso no demuestra que no son inspirados. Esa es la primera. Y la segunda es que implícitamente sí fueron citados absolutamente todos los libros del Antiguo Testamento. Repito mi aseveración. Implícitamente sí fueron citados todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la Biblia hay alusiones, hay declaraciones que implícitamente aluden a todos los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, escudriñad las Escrituras en plural, porque en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esto, no existía el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque los apóstoles y discípulos de los apóstoles aún no lo habían escrito. Por tanto, cuando Cristo dice escudriñar las Escrituras, estaba aludiendo a todo el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, está aludiendo a todo el Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia se nos enseña que los hermanos de Berea, en el capítulo 17 de los Hechos, escudriñaban en las Escrituras todo lo que escuchaban, se está aludiendo a todo el Antiguo Testamento implícitamente. Cuando el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice que tengamos memoria de lo que han sido, de lo que escribieron los profetas antiguos, ¿verdad? Y de lo que y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, está aludiendo a todo el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice que dice que en las cartas de Pablo hay ciertas cosas difíciles de comprender, está aludiendo todo el Antiguo Testamento porque dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también el resto de las escrituras. Ese término,
escrituras en plural está aludiendo implícitamente a todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Repito, porque en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, solamente el Antiguo. Por tanto, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos declaraciones como las Escrituras, los profetas, etcétera, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Ahora, gloria sea al Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que use bien la palabra de verdad. Y dice, porque yo sé que desde la niñez has aprendido bien las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué cosa? Para la salvación. Entonces ahí encontramos una nueva alusión a todo el Antiguo Testamento de manera implícita, lo cual derrumba el argumento de mi amado amigo el caballero Dante Urbina, ya que la Biblia demuestra que aunque el Antiguo Testamento en su totalidad no está citado implícitamente, sí está aludido implícitamente en su totalidad. Por último, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24 le dice a sus discípulos que era necesario que se cumpliese de él todo lo que estaba escrito de él en la ley, los profetas y las escrituras, y los escritos o los salmos. Entonces, cuando Cristo hace esta división, esta clasificación de libros, está aludiendo a todo el Antiguo Testamento, porque desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días, en las sinagogas judías, se tiene la Torá dividida, la Tanaj dividida en esa triple clasificación, en la ley, en los profetas y los escritos, que fue exactamente lo que Jesucristo dijo. Así que cuando Jesucristo afirmó que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los profetas y los escritos, estaba aludiendo implícitamente, aunque ya los cansé con eso, pero quiero que quede claro, a todo el Antiguo Testamento. Así que creo que ya quedó más que de manera nítida, ya fue una declaración taxativa, escueta, y tenemos que comprender, absorber la información. Espero que este primer apartado te sea útil. Vamos al segundo apartado. En este segundo apartado vamos a hablar más acerca de las pruebas históricas extrabíblicas, lo que se le conoce como el testimonio externo de las Escrituras. Nuestro amigo Dante Urbina, el profesor Dante Urbina, porque es profesor catedrático, hay que hablarle con respeto, él hace énfasis en que el testimonio de Flavio Josefo no es válido, y él sostiene que no es válido porque el testimonio de Flavio Josefo no viene de una fuente cristiana, sino de una fuente anticristiana. Ahora, voy a darle una concesión por derecho a mi amigo el caballero Dante Urbina en ese sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente Flavio Josefo no era cristiano. Y desde luego que también era anticristiano, porque todos los judíos, la mayoría, mejor dicho, porque no todos lo son, pues no son cristianos. Y la mayoría de ellos son anticristianos, porque no solamente no creen en Cristo, sino que además son enemigos de la doctrina de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, en la fe son enemigos, pero son amados por causa de ¿quiénes? De los padres. Así que esto no se trata de antisemitismo, tampoco debemos amar y orar por la nación de Israel. Pero ese argumento no puede ser tomado en serio. ¿Por qué? Porque no podemos decir que si la fuente de un registro histórico no era cristiana, no puede ser tomada como válida, porque pues no todos los descubrimientos científicos, ¿verdad?, fueron hechos o realizados por gente cristiana. Hubo mucha gente que no era cristiana y descubrió muchas cosas de utilidad para la humanidad, y sus registros y sus experimentos que han sido certificados y verificados por la ciencia, por científicos, vaya, pues han quedado como una verdad, han quedado como una ley. Entonces yo no puedo decir, ¿verdad?, que si Copérnico no era cristiano, pues todos los trabajos científicos no sirven.
No puedo decir que si Galileo Galilei no era cristiano, su trabajo no sirvió. No puedo decir que si Platón no era cristiano, sus principios filosóficos no eran válidos. Yo no puedo decir que si Sócrates no era cristiano, sus principios metafísicos y filosóficos lógicos no eran válidos. Eso es una falacia de categoría. Eso es tratar de etiquetar, ¿sí?, ciertas fuentes históricas y tratar de desestimarlas solamente porque no me conviene a mí, solamente porque contradice y perjudica mis intereses doctrinales. Entonces, yo no puedo decir que si una fuente no es cristiana, no es válida, porque eso también es una falacia de autoridad, porque lo que se afirma se debe probar. Ahora, tenemos muchos ejemplos, pero voy a tratar de poner solamente algunos de ellos, ¿no? En el caso del álgebra, sabemos que el pueblo árabe realizó muchos descubrimientos extraordinarios que sin lugar a dudas han contribuido a la humanidad en cuanto a la materia de las ciencias exactas, ¿sí? Pero el hecho de que Baldor no fuera cristiano no quiere decir que sus conocimientos y sus descubrimientos científicos no son válidos. Eso es una falacia de autoridad, es una falacia de hombre de paja y es una falacia de categorización o de categoría, mejor dicho. Yo no puedo decir que los arqueólogos, digamos, egipcios, que descubrieron tantas cosas de su propia cultura, no puedo decir que su trabajo científico, profesional, no es válido porque no eran cristianos. Ahora, yo no soy psicólogo y tampoco soy enemigo de la psicología, pero Sigmund Freud no era cristiano y eso no quiere decir que su trabajo no es válido. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de argumentos. Porque si yo voy a desestimar cada fuente histórica, cada registro histórico, cada autoridad histórica solamente porque lo que contiene ese registro contradice y perjudica mis intereses doctrinales, entonces no podríamos tener historia. Entonces la historia que podríamos tener o que deberíamos tener solamente sería la que nos convendría a nuestros intereses doctrinales o de cualquier otro tipo de especie. Ahora, no solamente es Josefo, sino que otros historiadores hebreos en el primer y segundo siglo nunca dieron testimonio, escúchalo bien, de que en su canon, ¿sí?, tuvieran integrados los libros apócrifos. También, por ejemplo, Filón de Alejandría, el cual se considera contemporáneo a Flavio Josefo, él también negó, o mejor dicho, no dio testimonio, ¿verdad? No certificó que en el canon hebreo que él tenía se encontraban los libros apócrifos. Además, como ya lo mencionamos, pues el testimonio de Flavio Josefo es muy contundente. Yo sé que mi amigo Dante Urbina, el profesor Dante Urbina, él trata de desestimar el testimonio de Flavio Josefo porque dice que Flavio Josefo no da la cita específica, no da la cita exacta, libro por libro. Y obviamente que eso es algo muy, es una falacia, es algo que me parece como, ¿cómo le puedo llamar? Una necedad, pues. Necedad no es una palabra peyorativa, ¿verdad? No es algo peyorativo. Pero es una necedad afirmar eso. No necesita decir exactamente cuáles y cuántos libros. El simple hecho de que no cite o no aluda explícita o implícitamente los libros apócrifos demuestra que los libros apócrifos jamás formaron parte del canon hebreo. Cito las palabras de Flavio Josefo. Porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos, y de estos, déjame le bajo un poquito, 5 son los libros de Moisés. Luego los profetas que siguieron, ellos compilaron la historia del periodo, desde Moisés hasta el reino de Artajerjes, sucesor de Jerjes, rey de Persia. ¿Sí? Luego dice, en 13 libros sobre lo que hizo en sus tiempos, los restantes 4 libros comprenden himnos a Dios e instrucciones prácticas para los hombres.
Entonces, aquí de manera implícita, Flavio Josefo está aludiendo a la ley, los profetas y los ketubim, los escritos. Hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Número uno, Flavio Josefo, ¿sí?, nos da la razón por la cual ellos no reconocieron los libros apócrifos como inspirados. Y la razón es porque estos libros apócrifos son discordantes, son contradictorios. ¿Por qué? Porque lo que contienen estos libros contradice el contenido de los libros inspirados, de los libros canónicos. Te voy a poner un solo ejemplo. El libro de Baruch enseña que el pueblo de Israel estaría 7 generaciones en la deportación a Babilonia. Repito, el libro de Baruch enseña que el pueblo de Israel estaría 7 generaciones en Babilonia. Estarían 7 generaciones deportados, exiliados, de su tierra. Y esto contradice al libro de Jeremías, porque en el libro canónico de Jeremías se enseña que Israel estaría únicamente una generación en Babilonia. Repito, no estarían 7 generaciones, estarían solamente una generación en Babilonia. Por tanto, ¿cuál de los dos libros dice la verdad? Obviamente que el que dice la verdad es el libro de Jeremías, porque históricamente se puede comprobar que Israel solamente estuvo 70 años en Babilonia, lo cual es el equivalente a una generación, cumpliéndose así la profecía del siervo de Dios, Jeremías. La segunda cosa, el segundo punto que quiero resaltar, ¿sí?, es que Josefo deja claro, ¿verdad?, que ellos solamente tienen 22 libros. Algunos podrían afirmar, bueno, pero es que ustedes no tienen 22 libros en su canon protestante. Es verdad, porque la distribución de los libros del canon del Antiguo Testamento es distinta. En la Tanaj, los libros están agrupados y clasificados de manera distinta a como la tenemos nosotros. Pero si hacemos la misma clasificación, por ejemplo, si yo clasifico los libros de mi Biblia, igual que como aparecen en la Tanaj, me van a aparecer 22. Y si ellos lo clasifican como yo lo tengo, van a aparecer los libros que yo tengo. Exactamente, ni uno más ni uno menos. Entonces ese argumento pues no es válido. Entonces esto demuestra, ¿verdad?, que los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo y que jamás formaron parte del canon hebreo. Otra cosa que quiero resaltar es que en la misma comunidad judía, desde tiempos pues, antiguos, siempre se ha dado testimonio de que los libros apócrifos no forman parte de su canon. De hecho, tú puedes investigarlo por tu propia cuenta. Yo, por ejemplo, te recomendaría en un momento dado que contactaras, por ejemplo, al rabino Ariel Groisman, que es un rabino con el cual a veces yo he platicado de manera respetuosa, obviamente, respetando su fe, sus creencias religiosas. Y en una de esas charlas yo le pregunté, ¿verdad?, si en algún momento de la historia del pueblo de Israel, los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica en su Biblia, que si estos libros formaron parte del canon de ellos y si algún hebreo antiguo reconoció estos libros como inspirados por el Espíritu Santo. Y él me dijo que no, que jamás en toda la historia, escúchalo, jamás en toda la historia del judaísmo esos libros formaron parte de nuestras escrituras sagradas. Me lo dijo a la letra el rabino Ariel Groisman. Entonces, yo te reto respetuosamente a que tú también investigues por tu cuenta. Contacta alguna sinagoga en materia de didáctica, ¿no?, en materia de investigación, y dile simplemente que lo que tú quieres es información, que no quieres como faltar el respeto, ¿no?, a la creencia religiosa de ellos. Y vas a ver que te van a confirmar lo que yo te estoy diciendo. Ahora, ¿acaso no es, ilógico creer que no tenga validez el testimonio del pueblo hebreo tocante a su propia Biblia? Ya que la Biblia se la debemos en lo divino a Dios y en lo humano al pueblo judío. Porque fueron los israelitas, los hebreos, a excepción de algunos libros, los que escribieron la Biblia, los que produjeron la Biblia. Entonces, si tú le dices a un judío que la Biblia, que la Iglesia Católica es la autora y la propietaria de la Biblia, pues se van a reír a carcajadas, perdón por el tartamudeo, se van a reír a carcajadas.
De hecho, en una ocasión me tocó ver un video de un rabino que estaba hablando acerca del Talmud, de la Mishnah, del Midrash, y decía que ellos sufrían mucho, ¿no? Cuando veían a los católicos, a los evangélicos que citan la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento. Decía que ellos les producía celo y les daba, pues la verdad, cierto coraje, cierta molestia, porque pues ellos sientan como que nosotros estamos manoseando ¿cómo le puedo decir? Una herencia, ¿no? Que a ellos les pertenece, por así decirlo. Bueno, esa es la forma de pensar de ellos y se les respeta a nuestros hermanos y amigos judíos. Pero ¿acaso no es ilógico creer que el pueblo hebreo no tenga autoridad para definir su propio canon? En Romanos capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice esto: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, también tenemos fuentes históricas extrabíblicas de gente que incluso se les relaciona con la Iglesia Católica, los cuales estuvieron en contra de los libros apócrifos y los cuales dieron testimonio de que en el canon de los hebreos no estaban incluidos los libros apócrifos. Para mí, el testimonio más poderoso de todos ellos es el de Jerónimo de Estridón. Dice así su cita: este prólogo de las Escrituras puede servir como un prefacio, con yelmo Galeatus, ¿sí? Para todos los libros que hemos vertido del hebreo al latín, para que podamos saber, mis lectores, tanto como yo mismo, que cualquiera que esté más allá, escucha, cualquiera que esté más allá de estos debe ser reconocido entre los libros apócrifos en español. Cualquier libro que esté fuera del canon hebreo que ya estaba cerrado y que Jerónimo tenía en su mano, tenía que ser reconocido como un libro no inspirado por el Espíritu Santo y por tanto como un libro espurio, apócrifo. Por tanto, sigue diciendo Jerónimo, la sabiduría de Salomón, como se la titula comúnmente, y el libro de Eclesiástico y Judith y Tobías y el Pastor no están en el canon. Repito, no están en el canon. Jerónimo está haciendo alusión a que el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías y el libro del Pastor de Hermas, o estas cartas, no estaban en el canon hebreo. Bueno, el Pastor de Hermas, no se refiere al Pastor de Hermas, pero bueno, habla de un libro que se llama El Pastor, ¿no? El punto es que estos libros no estaban en el canon hebreo. Como la iglesia lee los libros de Judith y Tobit y Macabeos, pero no, escucha esto porque es importantísimo, es de vital importancia, es de trascendental importancia, pero no los recibe entre las escrituras canónicas. Así también, la sabiduría y eclesiástico se leen para la edificación del pueblo, pero no como autoridad para la confirmación de la doctrina. Esto sí es una bomba atómica. Esto sí es un testimonio poderosísimo, aún más poderoso que el de Flavio Josefo, porque viene de una fuente católica, porque a Jerónimo se le reconoce como católico. Por orden del Papa Dámaso tradujo lo que fue la Vulgata Latina. Entonces él era católico y como católico reconoció que los libros apócrifos no estaban en el canon hebreo del cual él se basó para hacer su versión latina de la Biblia. Y no solamente eso, sino que también dio testimonio de que todos los libros que excedieran al canon que ella tenía en su mano, que ya estaba cerrado por el pueblo judío, no podían ser ni debían ser reconocidos como inspirados. Y por si fuera poco, también deja claro, ¿verdad?, que la Iglesia Católica no reconocía como inspirados a los libros apócrifos. Por tanto, esto demuestra de manera contundente que el canon hebreo ya estaba cerrado cuando Jesucristo vino a este mundo y que de ninguna manera es verdad que la Iglesia Católica definió el Antiguo Testamento, y tampoco es cierto eso de que todo el tiempo estuvieron los libros apócrifos en el Antiguo Testamento y que fueron los judíos los que lo sacaron por su odio a Jesucristo. O sea, no tiene nada que ver, eso es una mentira. También se debe resaltar que muchos de los católicos antiguos no aceptaron todos sus libros apócrifos. Por ejemplo, Orígenes dio su lista de 22 libros del Antiguo Testamento,
donde solo incluyó algunos libros apócrifos aparentemente como canónicos. A mediados del siglo III, Orígenes afirmaba, citando por Eusebio de Cesarea, lo siguiente: no se ha de ignorar que los libros testamentarios, tal como los han transmitido los hebreos, son solo 22, tantos como el número de letras que hay entre ellos. Entonces aquí Orígenes da testimonio, ¿verdad?, de que el canon hebreo que tenían los judíos, la Tanaj que tenían los judíos, no incluía los libros apócrifos, sino que solamente tenía 22 libros. Y aunque después, aparentemente, Orígenes aceptó algunos libros apócrifos como inspirados, es una realidad que él dejó claro, que él fue honesto cuando afirmó que en la versión de la Biblia del Antiguo Testamento que él tenía en sus manos, que en ese canon que él tenía, no estaban los libros apócrifos. Entonces, esto demuestra que no es verdad que los libros apócrifos siempre formaron parte originalmente del Antiguo Testamento y que los judíos quitaron estos libros en el Concilio de Jarni, el cual ni siquiera se puede probar a ciencia cierta que verdaderamente haya sido realizado, que haya existido, ¿vale? que haya acontecido. Ahora, seguimos adelante. También en cuanto a Mellington de Sardis, ¿verdad? Él también da una lista de libros del Antiguo Testamento y solamente, por ejemplo, incluye el libro de sabiduría y habla de otros libros, ¿verdad? Pero no reconoce todos los libros del Antiguo Testamento, los libros apócrifos como inspirados. Y esto viola el Consensum Patrum de la Iglesia Católica, el cual fue establecido en el Concilio de Trento en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica estableció que todas las doctrinas que ellos predicaran, enseñaran y distribuyeran tenían que haber sido reconocidas y tenían que haber sido enseñadas y defendidas por todos los padres de la Iglesia de manera unánime. Pero esto no lo podemos ver en el caso de los libros apócrifos, porque no todos los padres de la Iglesia estuvieron de acuerdo en reconocer, en este caso, que esos libros eran inspirados por el Espíritu Santo. Otro argumento que usan nuestros amigos católicos es tocante al fragmento muratorio, también conocido como el canon de Muratori. Sin embargo, en respuesta al argumento que ellos dan, lo que podemos resaltar es que en estos fragmentos de los libros de los rollos del Qumran no se encontraron todos los libros apócrifos. No se encontraron, repito, solamente que en este canon o en estos rollos del Mar Muerto se encontraban todos los libros apócrifos. Si no están todos los libros apócrifos, pues no se puede probar que los libros apócrifos siempre formaron parte del Antiguo Testamento y que siempre fueron inspirados por el Espíritu Santo. Simplemente es un argumento completamente falso. Atanasio también en una de sus cartas, ¿verdad?, cita a lo que es el libro de Baruch, habla de la epístola de Jeremías y de otros libros, ¿verdad?, que son apócrifos. Sin embargo, en ningún momento cita todos los libros apócrifos como inspirados, en ningún momento los reconoce como inspirados. Lo mismo pasa con Gregorio Nacianceno, el cual también cita algunos de estos libros, ¿verdad?, como inspirados. Algunos de los libros apócrifos los reconoce como inspirados, pero no reconoció todos los libros apócrifos como inspirados. Y así te podría mencionar muchísimos ejemplos de muchos creyentes antiguos, ¿verdad?, que reconocieron solamente algunos de los libros apócrifos como inspirados, pero en ningún momento aceptaron todos los libros apócrifos como inspirados. Así que no se puede hablar de un consensum patrum en los padres de la iglesia. Así que, pues, en este caso, mi amigo Dan Turbina, pues, no tiene ninguna manera de refutar esta argumentación, porque él tendría que probar que todos los padres de la iglesia reconocieron a todos los libros apócrifos como inspirados, pero no lo puede hacer, por tanto, queda refutado. Con todo respeto y amor lo digo, pero es la verdad. Ahora, ya para terminar, si supuestamente la Iglesia Católica afirma que ellos no se someten al canon hebreo original porque pues ellos no quieren someterse a la autoridad judía, como dicen ellos, entonces, ¿cómo es posible
que para el resto de libros del Antiguo Testamento sí se sometieron a la autoridad judía, pero, pero tocante a los 7 libros apócrifos no se someten a la autoridad judía. Entonces ellos dicen que no se someten a la autoridad judía, solamente deberían tener 7 libros. Si supuestamente la Iglesia Católica, con su poder, autoridad y con el depósito de la fe, entre comillas, que supuestamente tiene, si supuestamente con ese poder ellos definieron que esos 7 libros eran canónicos, entonces deberían quedarse solamente con esos 7 libros que ellos canonizaron, que ella definió, y el resto de libros deberían desecharlos, porque esos libros fueron definidos previamente por los judíos. Entonces ahí hay una contradicción que demuestra que está mintiendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con respeto y amor lo digo, pero es la verdad. Por último, gloria a Dios, tocante a la Septuaginta, es importante resaltar 2 cosas. Número 1, la Septuaginta no era un canon. La Septuaginta fue un libro cultural. Fue una recopilación cultural que contenía no solamente los libros de los hebreos, los libros sagrados del pueblo judío, sino también contenían libros de carácter como de tipo novelas, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con la doctrina del judaísmo, no tenían nada que ver con la doctrina del pueblo hebreo. Entonces, con esta verdad, con esta realidad, con esta evidencia, podemos comprobar, certificar, dar fe y certeza de que no es verdad que la Septuaginta era un canon y que en ese canon de la Septuaginta se basó la Iglesia Católica para definir su propio canon, porque la Septuaginta no era un canon. Y en segundo lugar, gloria a Dios, no solamente estaban esos 7 libros en la Septuaginta, sino que esta versión de la Septuaginta tenía más libros apócrifos, muchos más libros apócrifos que la Iglesia Católica no incluyó en su canon. Entonces, si el argumento, si la aseveración, si el planteamiento es que ellos tienen 7 libros de más porque así aparecía en la Septuaginta, entonces en la Septuaginta original solamente deberían aparecer 7 libros agregados, pero aparecen más de 7 libros agregados al Antiguo Testamento de los hebreos, lo cual demuestra que la Iglesia Católica una vez más está mintiendo. Si a mi amigo Dante Urbina está dispuesto y quiere debatir, yo estoy abierto cuando él quiera a tener un diálogo con él respetuoso tocante a este tema o a cualquier otro tipo de tópico. Dios te bendiga, muchas gracias por haber visto este video. Si te fue de bendición, te invito a que te suscribas al canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse al canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.